En este día voy a leer un pasaje del apóstol San Pablo. Se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un pasaje que me llega muy al corazón debido a que el apóstol San Pablo nos lleva a nosotros un mensaje en el cual no podemos escapar. Nos menciona claramente que hay una paga dada para aquellos que han pecado. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos menciona la palabra del Señor que todos hemos pecado, implica que no hay nadie que se pueda escapar. Aquel que sea alto, aquel que sea pequeño, aquel que sea gordo, aquel que sea flaco, aquel que sea bonito, aquel que sea feo, aquellos que son intelectuales, aquellos que son muy dotados y los que no son dotados, nos dice la palabra del Señor que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando escuchamos un mensaje de esta manera, siempre pensamos que podemos justificarnos ante lo que dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor nos trae convicción a nosotros y nos deja saber claramente que no hay justo en esta tierra, ni siquiera uno. No hay aquel que haga el bien, no hay aquel quien busque a Dios, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor, según el apóstol San Pablo, nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Su pulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente de que no hay ninguna persona que haga algo bien. No hay obras que podamos hacer para tratar de alcanzar la salvación, porque claramente cada uno de nosotros nos hemos desviado. Desde el momento en el pecado de Adán hasta el momento que llegó hasta ustedes, cada uno de nosotros le hemos fallado a un Dios santo. Y esta palabra que traigo en este momento a tu vida es una palabra que se ha predicado por tantos y tantos años para llegar al corazón de las personas, para darle a entender que no hay salvación fuera de otra persona que nuestra persona del Señor Jesucristo. Quiero darte a entender claramente que el mensaje se ha predicado claramente y el mensaje está puesto delante de ti. Y la Biblia nos dice a nosotros en la epístola según San Juan, el que en Él cree, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muchos de nosotros, al tratar de justificarnos, tratamos de buscar las buenas obras, tratamos de hacer todas las cosas para tratar de ganar el favor a Dios. Pero la Biblia claramente nos habla a nosotros de que no es por las obras que nosotros hagamos, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice a nosotros claramente que Él a través de su obra magnífica, explicado a través del profeta Isaías, y si vamos a Isaías capítulo 53, nos dice a nosotros claramente lo que hizo el Señor por nosotros. Nos dice claramente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y cómo escondimos de Él nuestro rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido a Dios de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Teníamos el pecado injertado por el pecado de Adán, pero nos dice a nosotros que la gracia de Dios, el amor de Dios llegan a nosotros de tal manera de que Él fue molido y atropellado por nuestros pecados. ¿Sabes qué? Había una paga de un pecado que tú y yo teníamos que pagar. Pero Él por su amor y por su gracia se dio a sí mismo para dar la paga de nuestro pecado.
Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué es el amor que Él tenía a su creación? El amor que tenía y tiene todavía por su creación. Le lleva a entregar la gracia salvífica a todo aquel que le busca, a todo aquel que extiende la mano. Él llega hasta donde Él. Pero tenemos que venir ¿cómo? En arrepentimiento y entendiendo de que sí, Dios, te hemos fallado. Sí, Dios, hemos pecado contra ti. Pero aceptamos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hace 2000 y tantos años, tú pagaste por el pecado de mi vida. Te acepto y te recibo y por favor perdóname. Y la Biblia dice claramente que un corazón contrito y humillado Dios no va a rechazar. Es una palabra de amor, es una palabra de aliento, es una palabra que nos atrae porque su amor nos atrae. Nos dice a nosotros la palabra que cuando nosotros aceptamos ese sacrificio por nuestros pecados, Él nos hace justo delante de Él. ¿Sabes que la justicia que podemos tener delante de Dios no viene por las obras que podremos realizar? Podemos caminar 5, 10 millas de rodillas orando para obtener el favor de Dios y ¿sabes qué? Eso no te va a justificar. Podemos ir al monte de las 3 cruces y allí hacer las peticiones que quisiéramos, pero eso no te va a salvar. Podemos hacer todas las obras, hacer todas las peticiones, hacer todos los sacrificios, pero eso no nos puede salvar. Porque la Biblia claramente nos dice a nosotros que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Si usted pudiese obtener el favor de Dios por aquellas cosas que usted hace, entonces ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Si yo puedo ser justo delante de Dios por lo que yo haga, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Si yo puedo orar todas las oraciones del mundo, si yo puedo hacer todas las obras buenas del mundo, si yo puedo justificarme delante de Dios por quien yo soy, ¿para qué Cristo vino a morir en el mundo? No, amado, no, amigo. Solamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario podemos ser nosotros justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados solamente por la fe. Somos justificados solamente por la obra del Calvario. No por nada que tú ni yo podamos hacer, sino única y expresivamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? La salvación y la justificación viene por la fe. La fe significa poner la confianza en aquel que te puede salvar, en aquel que te puede librar de las garras del pecado, en aquel que te puede salvar del infierno. Eso significa poner la paz, la fe en el medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros. El apóstol San Pablo fue tan claro en el libro de los Efesios y te dice, somos salvos y esto no de vosotros. Viene exclusivamente ¿por qué? Porque solamente hay uno que es justo, que se puede presentar delante de Dios Padre y por medio de sus justicias imputarnos a nosotros su justicia para nosotros poder obtener salvación. Y esa persona es Jesucristo de Nazaret. Nos dice pues es don de Dios en su amor tan grande porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Fue por su gracia, fue por su amor, fue porque Él lo quiso. Y nos dice a nosotros claramente en Romanos 10, 8 al 9 la palabra. Mas que dice, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, esta palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Ese es el mensaje que deseo que escuches en esta mañana. De que Él dio su vida por ti. Y si tú confiesas la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, serás salvo. Te quitará toda duda, te quitará toda ilusión de pensar de que por cuántas obras yo podré llegar al cielo.
¿Te has puesto a pensar a ti en algún momento cuántas veces tengo que hacer ciertas buenas obras para obtener el favor de Dios? ¿Te has puesto a pensar si eres justo delante de Dios? ¿Qué cosa tienes que hacer? Pues mira, sencillo, no tienes que pasar tanto trabajo, porque ya el trabajo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 10 nos dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué palabra que me puede motivar en esta mañana, de poderte decir aquí donde quiera que estés, que hay alguien que te ama y hay alguien que desea que te acerques a Él. Y nos dice a nosotros claramente que Él no nos ha puesto aquí para obtener la ira de Dios. Sí, Dios va a condenar el pecado porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Y si Dios no condenara el pecado, sería un Dios injusto. Pero Dios condena el pecado a través de la obra del Calvario, donde le imputa a su Hijo todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y allí en aquel momento en la cruz del Calvario, después de haber sido bofeteado, después de haber sido humillado, después de haber sido clavado, después de haber sido estropeado, nos dice a nosotros que Él derramó la ira sobre su Hijo para que tú ni yo pasemos por esa ira. Pero ¿sabes qué? No es por tus obras como te expliqué, no es por aquello que tú hiciste, no es por lo que estás haciendo, sino por lo que ya Dios hizo en tu vida. Lo más importante que tenemos que entender es que no hay salvación para el pecador. Déjame decirte esto claro, no hay salvación para el pecador, excepto por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre sobre todo nombre, el nombre que se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. En ningún otro hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo. Y piensas que alguien puede interceder por ti, piensas que alguno de los santos puede hacer una obra por ti, piensas que alguna otra persona puede hacer algo por ti. La Biblia dice claramente en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay cosas que puedas hacer, no hay personas que puedas llamar, no hay intercesiones que puedas hacer, excepto por el único nombre que es dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo de Nazaret. En Juan 14:6 nos dice a nosotros claramente, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué mensaje tan claro de que te podamos dar una buena noticia de que sí, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Pero solamente por un solo camino. No hay otro camino. Solamente a través de Jesucristo puedes obtener salvación y vida eterna. No es a través de los santos. No es a través de las intercesiones. La Biblia, busca tu Biblia ahora cuando te hablo. Y te vas a dar cuenta. Lee Juan 14:6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, ese camino es Jesucristo. Espero que compartas estas noticias y que entiendas que no hay pecado tan grave en este mundo que Dios no pueda perdonar. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que creéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Nos dice en la primera epístola según San Juan, capítulo 1. Y en el capítulo 5 nos da una seguridad tan bella y tan preciosa que nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sabes qué? No necesitas esperar a que alguien te diga en qué momento tuviste justificación. Cuando creíste en el verdadero Hijo de Dios, en Jesucristo como tu Salvador, sabes y tienes la seguridad
de que tienes vida eterna. No por tus obras, no por las obras de otra persona, sino solamente por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Un mensaje que quiero que compartas con todo el mundo. Un mensaje que entienda que no importa qué tan bajo te encuentres, hay alguien que te quiere levantar. Hay alguien que te quiere dar vida y vida en abundancia. Hay alguien que si tienes cargas, quiere cargar tus cargas, hacértelas ligeras y livianas, porque desea salvarte, porque te ama. Desde la eternidad nos dice la Biblia, con amor eterno te he amado y por tanto te he extendido mi misericordia, dice el Señor. Y a través de este mensaje quiero compartir eso mismo, la misericordia de Dios para tu vida. La misericordia que dice, ¿has pecado? Sí, pero estoy aquí con mi sangre para limpiarte de todo pecado y de toda maldad, dice el Señor Jesús. Has pecado y piensas que nadie te puede perdonar lo que hiciste, el pecado más oculto. ¿Sabes qué? La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Es que nadie te puede perdonar, dices tú en tu corazón, porque hiciste tantas cosas malas. La sangre de Jesucristo te puede perdonar de todo pecado y de toda maldad. Te invito a que recibas este mensaje, estas buenas noticias de que Dios te ama y que entiendas que tienes salvación por medio de Él. Comparte este mensaje con otros, comparte este mensaje con tus vecinos, comparte este mensaje con toda persona, pero sobre todas las cosas, comparte este mensaje contigo mismo y date cuenta de que si le aceptas y le confiesas y crees que resucitó de entre los muertos, Jesucristo te puede salvar de todo pecado y de toda maldad. Te invito a que inclines tus ojos y en este momento ores a Dios Padre y pidas que venga y te salve y que todo pecado que tengas en tu pasado, de Él te arrepientas y aceptes el sacrificio del Señor Jesucristo para tu vida. Y de esta manera nos dice la Biblia que en aquel momento que lo hagas, obtendrás vida eterna y salvación para tu alma. Te pido que oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti, Señor, aquellos que escuchen mi voz, aquellos que hayan escuchado este mensaje, Señor, para que tú cales dentro de ellos, para que compartas en su corazón de que tú les amas, Señor, de que ellos reconozcan primero que nada que te han fallado, pero tu misericordia es tan grande y tu perdón tan infinito que les puede limpiar de todo pecado y de toda maldad, si ponen su confianza en ti. Señor, para aquellos que hayan tomado una decisión, te pido de que tú les guíes y los lleves a una iglesia que predique la verdad del Evangelio y les lleve, Señor, al camino de salvación y camino de entendimiento. A ti, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.